Hoy tenemos sobre la mesa un documento que intenta responder a una pregunta que es complejísima. ¿Cómo se arregla un país que percibe un 84% de inseguridad ciudadana? Es una cifra que asusta. Ujú. Asusta bastante. Y por eso estamos iniciando un nuevo análisis a fondo. En esta ocasión, nuestra inmersión nos lleva directamente a revisar el Plan de Gobierno 2026 a 2031 del partido político peruano Fuerza Popular. Exacto, el documento oficial. Sí, el titulado Perú con Orden, que está asociado a ese característico logo de la letra K naranja. Y tenemos cientos de páginas que van desde un diagnóstico bastante crudo de la realidad peruana hasta soluciones loquísimas que combinan a las Fuerzas Armadas con inteligencia artificial. Hay muchísimo terreno por cubrir hoy, pero antes de entrar a diseccionar esas páginas, creo que es vital establecer nuestra regla de oro para la conversación. Claro, súper importante aclararlo. Al tratarse de un documento netamente político y electoral, nuestra meta aquí no es tomar partido. No vamos a juzgar ni a avalar si estas propuestas son correctas o si son equivocadas. Totalmente. Nuestro trabajo es desmenuzar objetivamente cuál es el diagnóstico que hace este partido sobre la crisis actual del país y cuáles son las soluciones concretas que plantean. Es un ejercicio de comprensión de políticas públicas. Es una aclaración fundamental. Y para darles una idea a quienes nos escuchan de lo que viene, el gancho de este plan es fortísimo. Diagnostica problemas estructurales severos, o sea, desde millonarias pérdidas por corrupción hasta un sistema estatal paralizado. Y para solucionar eso proponen una reestructuración. Ajá, basada en 3 grandes pilares: orden, economía y el eje social. Pero lo fascinante es que se apoyan fuertemente en tecnología. Y eso nos lleva a reflexionar sobre por qué este análisis es valioso para cualquier persona interesada en el desarrollo de un país. Claro, más allá de la política local. Exactamente. Entender cómo se estructuran estos planes a nivel macro ayuda a comprender los verdaderos cuellos de botella que frenan el progreso. Ver cómo un partido mapea los problemas nos da herramientas analíticas universales. Bueno, desmenucemos esto, empezando por el diagnóstico. La radiografía que hacen del país. El documento coloca a la inseguridad ciudadana como el problema número 1. Era de esperarse con ese 84% de percepción. Sí, y las cifras que presentan son pesadas. Dicen que solo en 2023 el 27.1% de la población urbana fue víctima de algún delito. O sea, más de una cuarta parte de la gente. Una locura. Y lo peor es que detallan que la impunidad supera el 90%. Ujú. Pero hay un delito en particular que resaltan mucho, y es la extorsión. Según el plan, esto ya afecta a más de 1.700.000 peruanos. Es una cifra paralizante. Totalmente. Es una parálisis económica impulsada por el miedo. Y aquí es donde el experto, el diagnóstico logístico que hacen, se vuelve revelador. Sí, porque no solo culpan a las bandas criminales, sino al colapso interno de las fuerzas del orden. Ajá. El documento reporta que 7 de cada 10 comisarías operan con infraestructura precaria. 7 de cada 10. Y escucha esto, el 44% de estos centros no tiene servicios básicos. Espera, ¿estamos diciendo que casi la mitad de las dependencias policiales del país no tienen, digamos, agua o desagüe para sus propios agentes? Tal cual, sin agua corriente. Y el colapso automotriz es peor. Un impactante 82% de los vehículos policiales en las comisarías están inoperativos, 82% que no funciona. acumulando polvo. A esto le suman que más del 70% del presupuesto de seguridad en los gobiernos locales se gasta en bienes menores. ¿Bienes menores como qué? Chalecos, silbatos, cosas que frente al crimen organizado no tienen impacto real. Tienes a una policía enfrentando un crimen súper sofisticado, pero que se tiene que mover a pie y trabajar en edificios sin agua. Es una desconexión brutal. Y ese colapso institucional nos lleva directamente al otro gran monstruo, del diagnóstico, la corrupción y la burocracia. Uf, sí. Citan un dato de la Contraloría que de verdad, cuesta procesar. En 2023, la corrupción le costó al Perú más de 24.268 millones de soles, el 12.7% de todo el gasto público de ese año. Una fuga masiva de capital que impacta el desarrollo directamente. El diagnóstico económico explica que los trámites para proyectos de inversión tardan más de 18 meses. Año y medio solo en papeleo. Exacto. Y calculan que esto le cuesta al país hasta 3 puntos del PBI anual. Describen a un Estado que se ha convertido en su propio cuello de botella.
Y claro, esa ineficiencia pasa una factura altísima cuando miras las brechas sociales, que es el tercer punto clave. Especialmente en salud y educación. Exacto. Comparten estadísticas visuales muy fuertes. El 30% de los equipos médicos están obsoletos. El 38% de los hospitales tienen más de 40 años de antigüedad. Infraestructura que ya no da más. Y en educación indican que el 80% de los locales de educación básica regular públicos están en zonas rurales. Imagina el reto logístico ahí. Lo cual está íntimamente ligado a la pobreza. El documento señala que la pobreza llegó al 29% en 2023. Casi un tercio del país. Sí, pero el indicador que más subrayan es la anemia infantil. Afecta al 43.1% de los niños menores de 3 años. 43%. Diagnostican un sistema completamente fragmentado y desigual. Ok, entonces, vamos a desempacar esto. Tienes un Estado en estas condiciones. ¿Cómo proponen destrabarlo? Aquí entramos al pilar 1, el orden. En temas de seguridad y sistema penitenciario, proponen medidas de choque absolutas. Lo primero, piden delegación de facultades por 60 días para actuar rápido. Quieren saltarse la burocracia legislativa inicial. Claro. Luego hablan de implementar centros de comando y videovigilancia, los llamados C5I, a nivel nacional, y crear unidades de flagrancia express. Para procesar delincuentes casi en tiempo real. Y la propuesta penitenciaria es donde más se nota esta mano dura. Sí, lo de los megapenales. Plantean construir 4 megapenales de máxima seguridad. Pero el detalle clave es que estarían administrados temporal y exclusivamente por las Fuerzas Armadas. Es una medida fuertísima. Básicamente están diciendo que el sistema civil penitenciario ya no tiene arreglo a corto plazo. Exacto, recurren a los militares como un botón de reinicio. Además, mencionan un bloqueo total de señales móviles. 0 llamadas desde la cárcel. 0. Y un programa llamado Manos que Reparan, para que los internos realicen trabajo comunitario o produzcan bienes para el Estado. Para pagar sus reparaciones civiles con trabajo real. Ahora, todo esto suena muy a fuerza física, ¿no? Militares, bloqueos, megapenales. Sí. Pero cuando pasan al tema anticorrupción, el plan da un giro súper interesante hacia lo tecnológico. Proponen un shock anticorrupción digital. Usando inteligencia artificial. Ajá. Usar IA para detectar patrones anómalos y sobrecostos en las contrataciones públicas. Y la meta final es llegar a lo que llaman una transparencia radical. Que incluye algo fascinante, la transición hacia una criptomoneda estatal. Espera, pausa. ¿Una criptomoneda estatal para asegurar la trazabilidad de todos los pagos? Así es. Si cada pago está en una cadena de bloques, en teoría eliminas el anonimato de la corrupción. Pero es un contraste loquísimo. Recordemos lo que acabamos de decir. Estamos hablando de un estado donde casi la mitad de las comisarías no tienen agua. Sí, agua potable. Y proponen implementar una criptomoneda. Es un salto de lo más básico a la ciencia ficción. Es la gran apuesta del plan. Usar tecnología de punta para saltarse las deficiencias humanas e institucionales. Bueno, y esta idea de saltar obstáculos nos lleva al pilar 2, la reactivación económica. Y el rol de las MIPES. Las micro y pequeñas empresas, claro. El plan recuerda que el 99.4% de las empresas formales en Perú son MIPES. Son la sangre de la economía. Totalmente. Para ellas presentan la licencia cero, que es básicamente costo cero para formalizar emprendimientos juveniles. Y va acompañado de una exoneración del impuesto a la renta por 3 años para jóvenes emprendedores. Un respiro fiscal gigante. Pero el enfoque que me parece más destacable aquí es hacia el comercio ambulatorio. El sector informal. Sí, el plan propone explícitamente no reprimir, sino dialogar. Eso es un cambio de tono importante. Muy importante. Prohíben los decomisos y los desalojos arbitrarios por parte de las municipalidades y proponen crear una ley de comercio ambulatorio. Reconocen que vender en la calle es supervivencia, no un simple capricho de evadir impuestos. Exacto. Ahora, para que la gente quiera formalizarse, aplican lo que llaman un shock desregulatorio. Quieren reducir en un 40% el tiempo de los trámites. ¿Y cómo lo van a hacer? Otra vez, tecnología. Ventanilla única digital nacional con inteligencia artificial. Un portal único para todo. Sí, y la estrategia Cero Colas, que busca digitalizar al 100% los trámites recurrentes del Estado. ¿Y esto aplica también a los grandes sectores?
En Minería y Energía, por ejemplo, proponen comandos mixtos contra la minería ilegal, uniendo a la policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía. Una respuesta articulada. Pero a la vez buscan reducir conflictos sociales con el canon para el pueblo. Ah, esta propuesta es clave. Entregar hasta el 40% del canon minero directamente a la población local, En lugar de que se queden los municipios. para que la gente sienta el beneficio del dinero en sus propios bolsillos. Y en cuanto a energía, plantean una reestructuración de Petroperú. La empresa estatal petrolera. Así es. Buscan que se dedique exclusivamente a refinamiento y distribución, vendiendo todos sus activos no estratégicos, Limpiar la casa por completo. básicamente. Bien, y todo este andamiaje económico tiene un propósito, que nos lleva al pilar 3, el eje social, pobreza, salud y educación. Donde la meta principal es ambiciosa. Reducir la pobreza al 15% al término del gobierno es una meta altísima. Y proponen herramientas muy específicas para lograrlo, como la preinscripción automática a pensión 65. Para los adultos mayores. Sí, mediante la creación de un cazador de elegibles digital. Me encanta ese nombre, cazador de elegibles digital. Es un algoritmo para encontrar a personas vulnerables que el sistema burocrático, por puro papeleo, ha ignorado. Y a nivel habitacional, el objetivo es construir 1.250.000 viviendas nuevas para reducir el déficit. Acompañado del programa Mi Título, Mi Hogar Seguro. Para la titulación masiva digital. De nuevo, usando la tecnología para agilizar procesos históricos. Y si miramos la salud y educación, tienen soluciones bastante innovadoras, Como el programa Desayuno para Aprender y Crecer. que busca combatir esa anemia del 43% usando proteínas locales. Y en educación hay una exigencia fuerte que todos los estudiantes de secundaria pública logren una certificación básica en inglés, el nivel A2. Es un desafío inmenso para las zonas rurales. Inmenso. Y para la salud proponen expandir el uso de la telemedicina a nivel nacional. Pero lo que creo que merece una mención especial es la importancia que le dan a la salud mental. Sí, no es común ver esto en planes políticos tradicionales. Proponen una ampliación de centros comunitarios y crear una línea telefónica 24/7, además de un sistema nacional de cuidados. Para estructurar el apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad. Es un enfoque integral para poblaciones dependientes. Bueno, hemos cubierto una cantidad brutal de información. Para ir haciendo una síntesis de esta inmersión, el diagnóstico que vimos muestra un país con brechas estructurales profundas, ¿no? Profundísimas. Seguridad colapsada, infraestructura policial en ruinas e informalidad. Y las soluciones de fuerza popular apuntan a un Estado altamente digitalizado. Con la ventanilla única y mucha IA. Exacto. Pero combinado con intervenciones contundentes de fuerza bruta, como las Fuerzas Armadas en penales, y un enfoque desregulatorio para incentivar la inversión y ayudar a los microempresarios. Y recalco el valor de este análisis para quienes nos escuchan. Independientemente de las preferencias políticas que se puedan tener, observar cómo se mapean los problemas de una nación a esta escala proporciona herramientas invaluables. Te da una visión de rayos X sobre las políticas públicas. Así es, sirve para el pensamiento crítico en cualquier parte del mundo. Completamente de acuerdo. Y antes de irnos, quiero lanzar una reflexión final, un pensamiento provocador basado en lo que acabamos de leer. A ver, te escucho. El plan confía enormemente en la digitalización y en la inteligencia artificial para combatir la burocracia humana y la corrupción. Es su gran pilar transversal, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué sucede cuando esas infraestructuras digitales, esos algoritmos y esas criptomonedas son diseñados, gestionados y mantenidos por las mismas instituciones humanas que hoy enfrentan una crisis de confianza? Es un dilema sobre si la tecnología por sí sola puede realmente curar las debilidades institucionales o si corremos el riesgo de automatizar los mismos problemas. Qué gran pregunta para dejar resonando. ¿Puede la tecnología parchar un sistema humano fracturado? Algo para reflexionar mucho después de terminar esta inversión. Definitivamente. Con esa tremenda idea cerramos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Esperamos que la información les sirva para seguir cuestionando y aprendiendo. Nos vemos en la próxima inversión.